Quizás no llego a ser el unicornio, pero no me voy a ir mal, o sea, no voy a perder. Hay dos tipos de ganadores, los que aman ganar y los que odian perder. Los dos pueden llegar a ser número uno, pero la personalidad es diferente. El que ama ganar, en el fútbol, quiero hacer 10 goles. Si me hicieron 8, bueno, hago 2 goles más. El que odia perder, cada golpe no lo quiere. Entonces uno trabaja por la defensibilidad. Yo no puedo perder este juego. Yo tengo que ser emprendedor y quiero ser emprendedor y quiero que me vaya bien. La primera vez que me vaya bien. Y mi papá, bueno, mi papá era albañil, nos llevaba a trabajar a la obra, vivíamos en esas casas típicas de Latinoamérica que nunca se terminan de hacer. Bueno, nuestra casa, el fin de semana teníamos que trabajar, pero mi papá solamente te dejaba no trabajar si estudiabas. Eres el primer profesional en tu familia. Lo que yo sentí en ese momento, y hoy lo recuerdo siempre, es esto que estoy estudiando, es eso. Tú estuviste en las entrañas del gigante que estás tratando de disrumpir. Renuncias a Western Union a los 40 años, siendo ya CFO para Latinoamérica. Yo le dije, mira, siendo CFO, pero yo estoy en la torre de control, estoy viendo el radar, yo quiero manejar el avión. Y me dicen, ¿qué es eso? Quiero ser CEO, no quiero ser CFO. Entonces, hablando de sueños, realidades y sueños, empecemos por un poco de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. El mundo de startups es una palabra nueva para mí, pero no fue casual. Siempre toda mi vida quise tener un negocio propio. Yo nací y crecí en una familia de emprendedores. Mis papás son inmigrantes, entonces yo siempre digo que no hay mejor foto de un emprendedor que un migrante que se va de una zona de confort a una zona nueva a explorar, se va con cero dinero, $2, $10, muchas veces flojo de papeles. Los emprendedores fintech a veces con el tema regulatorio también empiezan en el borde. Y se van con el sueño de impactar a muchas más personas más allá de su propia situación personal. Entonces nací en una familia migrante, como la mayoría de los migrantes son cuentapropistas, gente de oficio, entonces yo nací en una familia con mentalidad independiente. Pero bueno, tenía un poco de sueños un poco más ambiciosos. Yo siempre quise ser empresario, que era la palabra que conocía en ese momento. Y mi sueño era estudiar, ser profesional, hacerme millonario, porque yo pensaba que siendo profesional uno automáticamente pasaba a ser millonario. Y cuando tenía 35 años, con esa plata ahorrada, porque tampoco sabía que había financiamiento externo, ponerme una empresa. Y esa era mi vida, mi plan a los 13, 15 años que yo perfilaba. Entonces, básicamente toda mi vida me pasé leyendo sobre emprendedores, empresarios, los viejos como Thomas Edison, siempre buscando entender cómo lo hicieron, el cómo, hasta que en un momento llegué a tener 33 años, trabajaba en una empresa y empecé ahí eso que uno se va sembrando, en algún momento cae. Entonces me llegó el momento donde me cayó esa ficha. Yo me había prometido, me había dicho que quería ser empresario y tenía que renunciar. Entonces me acuerdo que entre los 33 y 39 años que terminé renunciando, fueron épocas que a 2 años, un año y medio que quería renunciar, me ofrecían una mejor posición, más países, y eso me retenía. Aprendía más también, entonces también me servía. Pero bueno, en algún momento decidí definitivamente cortar y arrancar este sueño que fue desde chico ser emprendedor. Algo que me encanta de Remití es que estás resolviendo un problema que tu familia enfrentó cuando eras niño. Cuéntanos sobre tu papá y todo lo que tenía que hacer para enviar dinero a tu familia. Mi papá es boliviano, mi mamá también. Ellos migraron de muy chicos a Argentina, a Buenos Aires, y ellos decidieron ir a la Patagonia, primero a Bariloche, donde nació uno de mis hermanos, en Buenos Aires otra de mis hermanas, y en Neuquén nacimos dos. Y vivíamos en un pueblo muy chiquito, un pueblo que solamente tenía sentido porque se estaba haciendo una represa hidroeléctrica, y como mi papá era albañil, trabajaba en la represa, pero quedaba a 80 kilómetros de la capital de esa provincia, y la verdad que tenía que una vez por mes, 2 veces por mes, irse hasta Neuquén, 80 kilómetros, para poder hacer ese envío de ayuda de dinero a mi abuela, a mis tíos que estaban en Bolivia, porque la realidad es que un migrante no ayuda a un familiar, ayuda a muchos familiares. Tenía que juntar varios trámites para que tenga sentido el viaje, porque era un viaje de 1 hora y media, ir y volver. Para mí era una aventura acompañarlo. La realidad es que hoy sigue pasando que la gran mayoría de las personas que hacen envío de ayuda familiar pasan por ese mismo proceso, y eso es lo motivador para generar un cambio, es el haber vivido ese sacrificio, esa necesidad de juntar varios trámites para que tenga sentido el viaje, porque era no el costo del envío, era el proceso anterior y posterior al envío de dinero, era mucho más caro que el envío de dinero, ¿no? Entonces, esos son costos que a veces uno no computa, uno se obsesiona o se busca el costo transaccional, pero el costo colateral muchas veces es mucho más caro que ese costo. Ese tipo de costos los tenemos escondidos en muchas de las fricciones que enfrentan los latinoamericanos. Otro gran ejemplo sería el transporte público. Como dices, el costo transaccional en dinero es pequeño, pero toda la fricción que implica pues, pasar horas en tráfico o hacer viajes largos le quitan mucho tiempo de productividad a la gente. Algo que mencionaste hace un ratito es que tú querías ser profesional. Eres el primer profesional en tu familia.
Como eres la primera persona por el lado de tu mamá y el lado de tu papá en ir a la universidad, ser el primero que tu familia que va a la universidad trae sus propios retos usualmente. ¿Cómo dirías que eso te ha moldeado como emprendedor, tanto en fortalezas como retos que te tocó superar? Ciertamente, soy el primer profesional universitario en las 2 generaciones para atrás de mi papá y de mi mamá. Y hoy me doy cuenta de todo lo que aprendí por haber pasado ese proceso, ¿no? Básicamente, el haber nacido en una familia de personas de oficio, cuentapropistas. Mi papá era albañil, mi mamá tenía un comercio, empezó con un pequeño almacén de barrio, y después fue creciendo, y después le fue mal por la inflación que había en Argentina, entonces volvió a cero, empezó a volver a arrancar, otra vez inflación en Argentina, entonces volvió a cero, y ese ups and downs lo vivíamos a nivel familiar. Mi padre era albañil, nos llevaba a trabajar a la obra, vivíamos en esas casas típicas de Latinoamérica que nunca se terminan de hacer. Bueno, nuestra casa, todos los fines de semana teníamos que trabajar de albañil, ayudando a mi papá. Entonces, imagínate en la Patagonia con el frío que hacía, era durísimo. Pero mi papá solamente te dejaba no trabajar si estudiabas. Como siempre digo, yo decidí estudiar porque soy vago. Entonces, lo primero que me permitió el haber nacido en ese contexto familiar es saber lo que no quiero. Y eso es algo que después como emprendedor me sirve, es saber lo que no tiene que pasar. O sea, lo contrario. A veces uno se focaliza mucho en lo positivo, en lo que sí, pero a veces uno llega a lo que sí descubriendo y sabiendo lo que no. Entonces yo sabía que no quería hacer eso, no quería ser albañil. Saludo a mi papá que me llevaba al taller de mecánica de niño siempre y me hizo aprender que mecánico no quería ser. Pero es súper poderoso, porque ¿cuánta gente pierde mucho tiempo de su vida descubriendo qué quiere porque no sabe lo que no quiere? Lo segundo que me ayudó, viste que siempre se habla del componente suerte en lo que te pasa en tu vida, ¿no? Si te va bien, tuviste suerte. Y es verdad, tuviste algo de suerte. Y yo la verdad que nací con la suerte de nacer en una familia donde mis papás querían que yo estudie. Entonces, eso es súper afortunado. Yo conozco amigos del mismo contexto donde los padres querían que trabajen más que estudiar rápidamente. Mi mamá nos exponía siempre a tratar de mandarnos a los mejores colegios. Y mi mamá hacía todo lo posible para que nos bequen. Obviamente, nos becaban, no teníamos que faltar nunca, entonces nos dio mucha disciplina, sobre el tema de la rigurosidad de cumplir con las responsabilidades. Irme a un colegio en un contexto donde mi familia no podía pagarlo, me permitía interactuar con amigos que venían de un contexto diferente. Y tiene una parte linda y una parte fea. Entonces, el haber lidiado con ese contraste de contexto, mi realidad familiar y personal versus la realidad de otras familias, de otros amigos, también me ayudó a generar mucha resistencia a los momentos feos, a los momentos malos, ¿no? Porque uno a veces busca el éxito porque odia fracasar. Y a veces el fracaso no lo vas a poder evitar. Y te toca masticarlo. Y el tercer elemento fue conectar los sueños con la realidad. Porque yo estudiaba y obviamente no tenía todos los recursos para irme de vacaciones. Mis amigos iban de vacaciones, yo tenía que trabajar con mi papá de albañil o estudiar. Entonces yo prefería irme a estudiar, adelantar materias en todo caso. Y me acuerdo que estaba estudiando una materia Derecho en un verano muy caluroso, sin aire acondicionado, en un departamento muy chiquito, habiéndome yo cocinado arroz con no sé qué cosa, con milanesa, y veía en el programa de televisión estos programas de viajes que viajan por el mundo. Y justo estaban en Cartagena de Indias. Me acuerdo de un viaje espectacular, con todas unas playas espectaculares. Y yo estudiando en ese departamento caluroso, sudado, derecho, que era aburrido. Y siempre me acuerdo que ese momento dije, lo que yo sentí en ese momento, y hoy lo recuerdo siempre, es esto que estoy estudiando, es eso. Ese vínculo de decir, cada paso que estoy haciendo es parte de ese sueño, es esa famosa frase de disfrutar el proceso, ¿no? Capaz que no llega, pero si disfrutas el proceso, vas a masticarlo, vas a saborearlo diferente. Hoy siento que emocionalmente, metódicamente, en la forma que opero cada día, me ayudó un montón. Y hablando de realidades y sueños, renuncias a Western Union a los 40 años, siendo ya CFO para Latinoamérica. Es un cargo, digamos, con lo que mucha gente quizás soñaría, pese incluso a que te haga una contrapropuesta para convertirte en CEO, para irte a hacer un MBA, una maestría, con la idea de eventualmente emprender. ¿Cómo tomas una decisión de ese tipo? Ya no eras un jovencito de 25 años yéndose a la maestría y dejando un supercargo. Y segundo, ¿era necesario un MBA con la trayectoria que traías? En Startupeable creemos firmemente que el talento está presente en todo el mundo, pero las oportunidades de llegar a él, no. Por suerte, existe Deel,
la solución que te permite contratar, gestionar y pagar talento independientemente de dónde esté. La mayoría de empresas globales utilizan hasta 16 herramientas para hacerlo. Con Deel lo haces todo en un solo lugar. Además, promueve el alto rendimiento de tu equipo con una suite de recursos humanos potenciada por inteligencia artificial para gestionar programas de desarrollo, desempeño y capacitación. Con Deel puedes escalar tu empresa con una velocidad y experiencia inigualables, manteniéndote siempre en regla con las leyes laborales de cualquier país. Conoce más de Deel en Deel.com. Esto es DEEL.com. Ahora sí, volvamos al episodio. Primero, la decisión no fue fácil, la convicción de la decisión era fácil, porque era lo que yo quería hacer. Entonces yo tenía claro, y el ejemplo que le hice cuando me hacen la contraoferta de que no me vaya, en realidad me decían no te vayas, tenemos grandes proyectos para ti dentro de Western Union, dentro del rubro de finanzas. Y yo le dije, mira, siendo CFO, veo todos los números, conozco todos los detalles de la empresa, conozco a la perfección cada centavo, cada operación, cada proceso, cada equipo. Es mi función, y le tengo que dar toda esa información al CEO para que tome las mejores decisiones posibles. Nos está yendo muy bien, pero yo estoy en la torre de control. O sea, yo estoy viendo el radar. Yo quiero manejar el avión, no quiero ser jefe de la torre de control. Y me dicen, ¿qué es eso? Quiero ser CEO, no quiero ser CFO. Entonces, ahí fue que justo estaba habiendo un cambio de equipo dentro de la región y el CEO de esa región se estaba yendo. Entonces me ofrecen y la verdad que ahí la decisión fue difícil porque obviamente tenía que ver con una propuesta de aprender un rol diferente, una propuesta obviamente económica y es difícil de uno deshacerse de la parte económica. El ofrecimiento además involucraba que si me quedaba 4 años en la posición, ese programa de MIT que me habían aceptado me lo pagaba. ¿Sí? Entonces la decisión era, paso a una posición mejor, ser CEO de 4 países, obviamente con toda una retribución económica mayor, aprendo este rol y luego de X años hago ese programa versus la alternativa de renuncio para pagármelo yo, no solamente el costo, sino el costo de oportunidad. Durante ese año no gano dinero, además de gastar mis propios ahorros, para empezar algo que la probabilidad de éxito es menos del 10%. ¿Por qué un MBA? ¿O por qué hacer un programa y no ir directamente a arrancar con todo lo que yo sabía? Primero el MBA me daba una opción. Es decir, en el medio del MBA yo decía, no voy a animarme a ser emprendedor, voy a ir por la carrera corporativa. ¿Qué pasaba? Terminé el año, perdí costo de oportunidad, invertí ese dinero, pero me reciclaba rápidamente. Estaba haciendo el MBA en MIT. En MIT siempre hay empresas que están buscando cazar talentos, entonces iba a ser fácil. O sea, me daba algo que era opcionalidad. Y eso es súper importante también en el mundo emprendedor, ¿no? Crear opciones porque uno nunca sabe qué te va a ir bien, qué te va a ir mal. Y si tienes opciones, te permite tener margen de maniobra. Lo segundo que me permitía, y eso estaba convencido, era de construir mi identidad corporativa. Cuando uno tiene un puesto importante, o en el caso mío, CFO para Latinoamérica, una compañía que es súper global, o sea, junto con Coca-Cola, que son las compañías más globales y más conocidas en cualquier rincón del mundo, vas al rincón de Tanzania y literalmente está el rojo y blanco de Coca-Cola y el negro y amarillo. Entonces, en una empresa pública, había mucha identidad que no era mía. Me hablaba el gerente del banco o el presidente del banco porque era Western Union, no porque era Sergio. Y cuando tenía un problema legal, hablaba con el estudio más caro de Brasil o de Chile porque era Western Union, no porque era Sergio. Entonces, había muchos vicios, de alguna manera, corporativos que tenía que desconstruir mi identidad. Entonces, ser estudiante, ponerte la mochila, ponerte en el lado de tengo que aprender, me van a evaluar, tengo que rendir exámenes, mi inglés no es nativo, obviamente, y no soy bilingüe para nada. Yo estudié inglés de grande, entonces ponerme en una situación, era como ponerme en una situación de me van a pegar por todos lados y voy a tener que bajar otra vez todo lo que yo creo que soy, no lo voy a hacer. Voy a ser estudiante y estoy reseteando mi proceso, ¿no? Entonces, eso también era parte de lo que buscaba en el MBA, la desconstrucción de mi identidad corporativa y pasar a ser lo que se llama otra vez el learning mode, ¿no? De pasar a estar en un modo de aprendizaje. Y lo tercero que me permitía, estando en MIT, era 24/7 hablando, aprendiendo, tomándome un café con todos los emprendedores que podía. Hacía las clases mínimas necesarias, obligatorias. Me preparaba muy bien porque todas las clases te aportan algo, pero mi gran capital era hablar con los emprendedores. Y de alguna manera MIT te da un pasaporte, le mandas un mail al founder de tal empresa y es poco probable que no te responda. Entonces, eso está bueno porque me permitió aprender sobre
cómo había sido la vida de los emprendedores, empezar a hablar con un emprendedor que había sido varias veces exitoso o que le había ido mal, cómo había logrado esto, a corta edad, cuán rápido, en qué Bueno, la verdad que era ese capital que quería tomar, que obviamente me sirvió. En Latinoamérica es raro ver ejecutivos de tu perfil, ¿no? Con larga experiencia, credibilidad en grandes empresas, saltando a emprender. Sé que estuviste tú 6 años dándole vueltas a esa idea, lo has contado, que tu esposa te decía, ya hazlo, y no, todavía no. Y cuando nos conocimos me dijiste que la verdad es que no había modelo financiero que te dé, digamos, retorno positivo a la decisión de emprender, que siempre era negativo, pero que a la vez hay mucha gente del mundo corporativo que no se anima a emprender, pero que está como al borde de dar el paso, ¿no? Y me imagino que tienes muchos colegas o amigos en situaciones similares. ¿Qué barreras mentales tú tuviste que superar para dar ese último paso? ¿Y qué le dirías a esos otros Sergios a punto de dar el salto a emprender? Mucha autorreflexión o mucho autoconocimiento. Tratar de bajar a papel y tratar de no mentirse, pero básicamente lo encaré por 3 lados. Primero, habiendo leído de que el mundo de emprendedor o de los startups son de mucha incertidumbre, de la famosa montaña rusa, los problemas son diarios, son constantes, las situaciones de escasez es el común denominador, siempre te falta para todo lo que querés hacer. Entonces, yo trataba de imaginarme cómo soy yo en esos contextos, ¿no? Cómo yo trataba de buscar situaciones parecidas en mi trabajo. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las decisiones de segundos que tuve que tomar bajo presión? ¿Y cómo las tomé? ¿En quiénes me apoyé? ¿Cómo yo reflexioné sobre esa decisión? Porque si sos una persona que ante el golpe de una situación difícil de poco tiempo para tomar una decisión, te congelás, no digo que no puedes ser emprendedor, pero tenés que estar seguro que tu cofundador tiene que ser una persona que sí pueda encarar esa situación. Entonces, ese autoconocimiento te permite entender primero qué crees que puedes hacer, si realmente te vas a animar, si te va a gustar. Ese autoconocimiento fue fundamental porque me permitió primero sacar algunos aspectos que para mí son importantes de mi personalidad y que claramente después me ayudó a encontrar los co-founders correctos. Si yo soy muy monofocal, o sea, yo no puedo estar con muchos temas importantes al mismo tiempo, entonces, no sé, viene fundraising y yo me dedico a fundraising. Entonces trato de los temas operativos aislarme porque los temas operativos son súper demandantes y son súper importantes. Yo no puedo. Entonces, ¿qué necesito? Un co-founder que si yo voy a hacer fundraising, el tema operativo lo vea con obsesión, con detalle y que no se frene ante situaciones de estrés. Porque si se va a frenar, la operación está en riesgo. O sea, ese tema de autorreflexión es súper importante. Hablé con muchas personas para hacer lo que se dice en inglés, ¿no? Sense making, tratar de generar sensibilidad sobre esos contextos. Y hablé con muchas personas, eso me sirvió un montón también, además de la reflexión y autoconocimiento, implicó hablar con personas que eran profesionales que habían pasado de ser del mundo corporativo al mundo emprendedor y volvieron. Entonces le preguntaba, ¿qué viste que no te gustó y volviste? Algunos que se quedaron, aunque no les fue como esperaban, dije, saltaste por esto, por A y estás en B. ¿Qué pasó? ¿Por qué no volvés al mundo corporativo? ¿Qué descubriste que te gusta? Y todas esas experiencias te ayudan a entenderte vos y a ver aspectos que quizás no estás prestando atención. Y también hablé con headhunters. ¿Por qué? Pues yo tenía 39 años, 40 años, y la verdad que después lo aprendí, pero está demostrado que el 90% de lo que vas a crear patrimonialmente generalmente pasa después de los 40 años. O sea, quiere decir que a los 40 vos es como que hay una fase de estudio, una fase de práctica y de iteración, y es como que en algún momento hacia los 40 las personas van encontrando su camino y después la repetición de todo ese conocimiento acumulado hace que el crecimiento económico pase después de los 40 en la gran mayoría. Estando en los 40, yo me enfrentaba a decir, estoy renunciando a un camino donde estaba entrando a ese proceso para hacer algo nuevo. Entonces, al headhunter le decía, yo soy esta persona, este es mi currículum. Vengo así, soy una persona formada de esta manera, bla, bla. Quiero ser emprendedor, quiero probar ser emprendedor. La estadística dice que dentro de 3 años yo te voy a estar tocando la puerta pidiéndote trabajo. ¿Qué tengo que hacer en esos 3 años para que cuando yo te toque la puerta no te dé vergüenza presentarme a otra empresa para conseguirme trabajo? Esa era la pregunta. ¿Qué tengo que hacer en estos 3 años? Y la verdad es que hablando con varios headhunters, hubo 4 tips muy, muy buenos que los repito y que para mí quedó como una fórmula casi. Me dijeron, hay 3 características en cualquier desarrollo profesional de cualquier persona. Tu rol, o sea, qué rol estás teniendo en tu desarrollo profesional, en qué industria y en qué región.
Hay otros condimentos, pero estas son como las que marcan tu perfil profesional. CFO, en la industria de pagos cross-border, en Latinoamérica. Si te quieres ser emprendedor en la industria de alimentos, o sea, el ser emprendedor ya ha cambiado de rol. En la industria de alimentos, en Europa, y venís a decirme que te consigue trabajo, la verdad que me da vergüenza porque no sabes tomar una decisión al momento cero. Entonces, no cambies las tres cosas. Yo cambié el rol, me pasé a ser emprendedor, no cambié la industria y no cambié la región. Entonces, esto es importante porque no es... Qué buen consejo. Esto es buenísimo. Y lo segundo que me dijeron es, bueno, vos sabés mejor que yo que para empezar algo, después, una vez que decidiste no cambiar las tres variables, si empezás, para empezar un negocio que necesitas, un equipo, recursos y principalmente claridad de lo que vas a hacer, un problema, una idea, algo, ¿no? Nuevamente, empezaste rol nuevo, pero industria conocida, región conocida. Y empezaste en el momento cero. No tenías equipo, no tenías idea de lo que querías hacer, no tenías capital, los recursos, tampoco sabes tomar una buena decisión. Entonces tampoco vengas. Entonces asegúrate de tener un buen equipo, idea clara de lo que van a resolver. Y después los recursos van a ser un poco más accesorios. Y el tercer tip que me dieron es, no aparezcas en 3 años. Cada 6 meses tomemos un café y me vas contando cómo te está yendo. Entonces yo voy armando mi película y a los 3 años yo no voy a conocer un nuevo Sergio. Yo voy a tener un Sergio con una experiencia extremadamente rica y de todo lo que hizo. Entonces, no te pierdas, y eso también es importante. A veces uno se obsesiona mucho con el día a día y pierde la importancia que tiene el interactuar con personas que terminan siendo parte de tu mapa de opciones, ¿no? Entonces, esas son las 3 cosas que hice. Y el cuarto y último, y en el caso mío, que sí, también siempre lo aconsejo, es si estás en pareja, tu mujer, tu esposa, tu esposo, tenés que hablarlo y también hacer el mismo análisis. ¿Cómo es ella o él en esos contextos? Porque si estás en un momento de estrés, de escasez, absorbido por el trabajo, y tu mujer te está demandando vacaciones, un mejor auto, mejor casa, y que las amigas de tus amigos tienen tal cosa, porque es así, o sea, nos pasa de varones también, nos comparamos. Tu primer angel investor es tu pareja. Si estás en pareja, si vos conseguiste que te diga que sí, y esté con la convicción, tenés el 50% del partido también ganado. O sea, tenés, porque te va a ayudar, te va a acompañar, te va a entender que no hay vacaciones, te va a entender que hay que cambiar un estilo de vida diferente al de lo que era la vida corporativa, te va a entender. Entonces, es fundamental saber, y eso es fundamental en esos 2 aspectos personales, tanto individual como el de tu pareja, no mentirse. Sí, lo vamos a hacer. No. Fíjate cuántas veces pasaron por momentos feos y cómo reaccionaron. Entonces, llega un momento de corte, pero hay toda una preparación que hay que hacerla metódica y disciplinadamente, y para mí esos fueron los 4 elementos que hoy los resumo. Esto está buenísimo y me pregunto, con lo bien que le está yendo a Remití, ¿contrataste el reclutador? No, por ahora no lo contratamos internamente, pero sí usamos a ellos, sí, lo usamos a ellos para a esas empresas, porque ellos son de unas empresas, lo usamos para las personas nuestras. Sergio, como buen CFO, me contaste que planificaste tu transición a emprendedor de manera muy metódica, como nos has mostrado, pero sobre todo en el aspecto financiero, personal y familiar. ¿Qué tips prácticos tienes para suavizar la transición de ejecutivo a emprendedor, sobre todo para gente mayor, profesional, que ya tiene gastos familiares? Pues la carga no es solo personal, ¿no? A diferencia cuando uno emprende más joven. Bueno, habiendo logrado el acuerdo con el angel investor, que es la esposa o el esposo de uno, lo siguiente es que después tiene que haber un concepto que lo aprendí, el tema de fundraising, cuando uno hace el levantamiento de capital, que es el runway, ¿no? Entonces, lo primero es separar las finanzas personales o familiares de la empresa. O sea, ¿qué significa eso? Y más en la etapa temprana, donde el capital es escaso, yo siempre pensaba, cada decisión que tomaba, si yo tengo que explicársela al dueño de esta compañía, ¿cómo se la explicaría? ¿Y qué me daría vergüenza decir y qué no me daría vergüenza? Cuando uno piensa en términos de esa moral, de alguna manera, de hasta qué punto yo aprovecho que tengo $600,000 de capital y entonces me pongo un sueldo X, o esta compañía, ¿cuánto podría pagar? Está claro que es el revenue cero, algo que tenés que cobrar igual, pero no puedes tener un sueldo de CEO de una compañía que factura $5 millones o $30 millones. Entonces, ¿qué significaba? En el momento cero, el ingreso mío no iba a pagar mi costo de vida y era probable que iba a tener que a veces no cobrar sueldo. Entonces, en el tema de capital, uno tiene que preparar los peores escenarios, ¿no? Y de ahí construir para arriba. Es stress testing.
Claro, porque siempre está tomando decisiones en función de los mejores escenarios. Cuando viene algo mal, es difícil. Lo primero es separar eso. ¿Qué significa? Todos los ahorros que tenía los traté de hacer líquidos. Y siempre tenía que tener liquidez para 12 meses de vida. O sea, ¿qué significa? Mi runway familiar era 12 meses de vida. Yo podía estar sin cobrar nada de Remití, tenía que poder vivir 12 meses. ¿Por qué? Porque si había un problema grave, que era que yo no podía cobrar nada de Remití porque estaba ocurriendo un problema grave, tengo 6 meses para reencaminarlo. Pero si no lo voy a reencaminar, ya tengo 6 meses hasta que se me agote. Para que eso llegue, hay que ajustar dos cosas. Una cosa es tener patrimonio para hacerlo líquido y tener 12 meses de rango, pero si no se llega, tenés que ajustar los gastos. Entonces, ¿qué tenés que pensar? Bueno, yo la casa donde vivo no es una casa comprada, es una casa alquilada. Entonces tengo liquidez, pero tengo más gastos. ¿Me descapitalicé? Sí, pero tengo tranquilidad y convicción de lo que voy a hacer. Y en el medio, obviamente, la casa alquilada no es la casa donde yo vivía, es una casa más chica. Y ahí tiene que ver el acuerdo de mi angel investor, que está dispuesto a vivir en la casa más chica. Y mi angel investor que está dispuesto a no tener 2 veces o 3 veces vacaciones por año, a una sola vez por año, que no va a ser una vacación de tal viaje, va a ser un poco más acotada. Entonces, todo eso te permite generar una planificación de liquidez, runway y costos operacionales de tu familia, que en definitiva son los que el brand de la familia, mantenerlo, ¿no? Entonces, mantenerlo manejable dentro de ese contexto de restricción. Eso te permite también después tomar decisiones financieras y de capital, de alocación de capital y decisión de producto y de mercados mucho más sanas, porque uno no está sacándole capital a la empresa porque necesita vivir, necesita sostener tu estilo de vida, ¿sí? Esto es, todo lo que llega es mejor, porque todo lo que llegaba a Remití me alargaba el runway, pero si no llegaba nada yo podía vivir. Sé que muchos van y dicen, no, yo desde cero tengo que ganar de esto y hago la ronda para esto, pero la verdad es que yo sentía que me era más cómodo. Un poco acá pongo algo que me lo dijo Nico, uno de los cofundadores. Él le gusta leer muchas biografías de deportistas de alto rendimiento y hablaba de estas personalidades, ¿no? Hay 2 tipos de ganadores, de deportistas de élite. Los que aman ganar y los que odian perder. Los dos pueden llegar a ser número 1, pero la personalidad es diferente. El que ama ganar está constantemente buscando ganar y cuando le toca perder capaz que no le da tanta importancia porque está preocupado de hacer, o sea, en el fútbol quiero hacer 10 goles. Si me hicieron 8, bueno, hago 2 goles más, pero quiero ganar haciendo. El que odia perder, cada golpe no lo quiere. Entonces uno trabaja por la defensibilidad. Entonces, un poco, yo soy más del odio perder. Entonces, rendimiento con una probabilidad muy baja de que me vaya bien, una alta probabilidad de que me vaya mal, yo juego con las probabilidades. O sea, yo no puedo perder este juego. Yo tengo que ser emprendedor, quiero ser emprendedor y quiero que me vaya bien. La primera vez quiero que me vaya bien. Entonces, tengo que tener una planificación robusta porque todas estas decisiones que voy a tomar van a ser durísimas para que me vaya bien, para que no pierda, ¿sí? Quizás no llego a ser el unicornio o no llego a tener el impacto que quiero tener en la industria de remesas, transformando la vida de personas, pero no me voy a ir mal, o sea, no voy a perder. ¿Sí? Ese juego me permite. Y esto también se lo compartí a mis cofundadores. Nos ayudó mucho para enfrentar las épocas de crisis a posterior. Me encanta esta idea de amar ganar u odiar perder, porque creo que habla tu propia conciencia acerca de tu apetito por riesgo, ¿no? Y sobre todo cuando empiezas una startup y levantas venture capital, el propio modelo de financiamiento te empuja a asumir muchos más riesgos y de pronto creo que ha pasado, ¿no? Sobre todo en 2021-2022, que muchos emprendedores se encontraron tomando más riesgos de lo que debían y sus negocios pues sufrieron en términos de rentabilidad, excesivos gastos, que no necesariamente se ajustaban a su propio apetito de riesgo acerca de cómo construir una empresa. Pero digamos, si eres consciente de eso, pues puedes aprovechar el Venture Capital como modelo de financiamiento, que obviamente por naturaleza es capital de riesgo, pero controlando qué tan cómodo tú te sientes asumiendo riesgo. Exactamente. Sí, hay mucho de eso porque el tema es cuando uno está en la fase inicial, es como un camino con neblina y entonces estás tomando riesgo en cada paso, pero encima si lo tenés que hacer rápido, estás haciendo crecer el riesgo. Obviamente uno tiene que balancear, tampoco puede hacer todo lento porque si no, ser lento te hace perder la oportunidad. Ahora sí, entremos de lleno al negocio, a la industria que estás atendiendo con Remití. Empecemos por el hecho de que tú estuviste en las entrañas del gigante que estás tratando de disrumpir de algún modo, que es Western Union. Danos una clase rapidita sobre el mercado de remesas, ¿no? Cómo funciona, quiénes son sus actores, cuáles son sus problemas más grandes y, por supuesto, por qué es tan caro mandar dinero internacionalmente. El mercado de remesas, más que los actores, yo
quizás te lo describo cuáles son los componentes que hacen en la industria de remesas, porque después en cada una de las partes pueden haber diferentes actores o una misma empresa que haga todos los elementos. Entonces, estructuralmente, la industria de remesas se puede dividir en 4 partes. Las 2 puntas, o sea, la punta enviadora, la que hace el envío de dinero, o sea, tener capacidad, esa parte significaría la capacidad de poder tomar una orden de envío de dinero de una persona en un país hacia otro país. Entonces, sería el front-end y todo lo que podría ser una aplicación, una web o un software embebido en una terminal de un local, de un retailer. La tenés la parte recibidora, que es básicamente también la capacidad de poder tener la acreditación en una cuenta bancaria o la acreditación en una billetera o la disponibilidad de un software que permita generar la liquidación del pago en una ventanilla si es un pago en efectivo, ¿sí? Básicamente, esas son las 2 partes en las 2 puntas. Y después está en el medio, que es la parte del procesamiento. En el medio, básicamente, hay 2 partes, que es los componentes regulatorios, porque cuando uno está enviando de un país a otro, hay 2 personas involucradas, hay un monto de dinero involucrado y hay 2 regulaciones de temas de prevención de lavado de activos involucradas, la regulación del lado enviador y del lado recibidor. Y esto cada transacción se tiene que cumplir y se tienen que validar que la transacción y las personas se cumplan. Entonces, es la capacidad de poder prevenir y cumplir regulatoriamente que está en el medio. Y el segundo componente que está en el medio es la capacidad de liquidar los fondos, porque en algún momento los fondos se tienen que mover. Hay una persona que está mandando una orden de pago de Estados Unidos a Perú en soles peruanos, en algún momento tiene que haber lo que llama un settlement de los fondos o una liquidación de esos fondos, esas compensaciones de fondos. Entonces, cuando uno ve, y todo eso puede ser por una misma empresa o por diferentes empresas que todas trabajen de manera orquestada, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace caro el servicio de remesas? Para mí, intrínsecamente lo que hace caro el servicio de remesas es la parte del medio, que tiene que ver con la infraestructura. Y dentro de las 2 infraestructuras, principalmente la del movimiento de fondos. ¿Por qué? Porque todos conocemos hoy muchos sistemas de pagos robustos, real-time, 24/7, como Pix, SPAY, FedNow ahora en Estados Unidos y otras que tiene Chile, Argentina. Pero cuando uno ve interacción entre países, o sea, la infraestructura de pagos cross-border en Latinoamérica es súper pobre. Y por lo tanto, uno tiene que andar armando layers intermedios para poder hacer llegar y hacer el settlement de los fondos. Por lo tanto, para mí ese es el determinante caro. Pasa por el medio, por la infraestructura de cumplimiento, pero principalmente por la infraestructura relacionada a lo que es el movimiento de fondos. Y eso es el determinante de que sea caro. Y caro, básicamente, es el síntoma, es la consecuencia de estas causas, ¿no? Hoy Remití es un software B2B justamente de infraestructura, que es lo que describes, y están ayudando a otras entidades financieras a ofrecer remesas de manera eficiente, pero empezaron como una aplicación dirigida al usuario final para enviar dinero. Cuéntanos cómo era el negocio inicial de Remití y qué factores te llevan a la decisión de salir del negocio enfocado en el usuario final e ir hacia un negocio de infraestructura. Antes de continuar el episodio, quiero pedirte un pequeño favor. Solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal. Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. A cambio, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y seguir trayendo cada vez mejores invitados, como los líderes detrás de Mercado Libre, Nubank, Duolingo, Tienda Nube, Pedidos Ya y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo. Gracias y ahora sí, volvemos al episodio. Siempre, y hoy lo seguimos manteniendo, nosotros entendemos que el problema que tiene un migrante intrínsecamente no es enviar dinero. Entonces ahí viene algo que pensamos diferente. O sea, nosotros no queremos construir la mejor solución de envío de dinero, porque nosotros entendemos que el problema que tiene un migrante es sobre gastos familiares en monedas diferentes. El problema es un peruano que migró a Chile, gana pesos chilenos y al final del día necesita satisfacer los gastos de su familia o pagar los gastos de su familia que se pagan en soles peruanos. Entonces el problema de fondo son gastos familiares en monedas diferentes. Y entonces el envío de dinero es una de las formas, pero no la única. Entonces nosotros cuando empezamos tratar de hacer algo diferente, nosotros queríamos hacer las 2 cosas, darle el servicio al cliente final y armar la infraestructura, porque yo, por la experiencia que traía de la industria, sabía que hacer tu propia infraestructura, este tema de manejar los 4 componentes del negocio de remesas, era fundamental porque te da mucha más efectividad en los pagos, te baja todo el tema de
transacciones rechazadas, te da mucha más eficiencia en resolver problemas, porque la verdad es que hay problemas con las transacciones. Era Enzo y puse Enzo con S en vez de Z y no le quieren pagar, entonces no llega. Entonces, todos esos pequeños errores existen, que es la fricción. Si vos tenés control de tu infraestructura, te va a dar beneficios. Entonces queríamos hacer las dos cosas y siempre empezamos con una app, de hecho, con una app que le permitía a los clientes, además de enviar dinero, hacer recarga de celular, pagos de servicios y otros servicios que estábamos agregando. De hecho, nuestra primera transacción es un dominicano en Buenos Aires con 500 pesos argentinos, le pagó la factura de electricidad a su suegra en dominicana, que era equivalente a $8. Cuando pasa esa transacción, lo llamo a Dardo Dolores, que es el primer cliente que tuvimos, y le digo, Dardo, soy el fundador de esta empresa, quiero por favor que me des 30 minutos, quiero entender por qué te animaste y qué hacías antes de tener esta solución. Entonces, y él nos cuenta, y bueno, se animó porque lo otro que hacía era tan caro, la otra forma de resolver era tan cara, que dijo, bueno, arriesgo $8, si me va mal pierdo $8, pero por lo menos si funciona, tengo un gran beneficio. ¿Y qué hacía antes? Que era lo caro, era como mandar dinero por la industria tradicional de remesas, mandar $10 te cuesta $8, él mandaba $150 para que le cueste $8. Entonces, marginalmente era más barato. Pero ¿qué pasaba? Ese dinero se lo mandaba a su cuñado o a un familiar para que le pague los servicios a su suegra. Y bueno, la verdad es que esa persona cuando entra a la app nuestra para pagar veía que tenía 3 facturas pendientes de pago. O sea, ni siquiera estaba pagando en tiempo y forma. Entonces, esos costos realmente existían y realmente nos da la convicción de este entendimiento de que son gastos familiares y monedas diferentes tiene que ver con eso. ¿Y por qué decidimos salir de ese play? Bueno, básicamente tuvimos un momento, como decía Mike Tyson, ¿no? Todo boxeador tiene un plan hasta que recibe el primer golpe. Bueno, nosotros teníamos un plan de hacer las dos, la infraestructura y el play B2C. Recibimos un primer golpe y ese primer golpe, que fue en el 2019, nos permitió frenar y repensar realmente sobre qué estrategia o qué posicionamiento queríamos para remitir dentro de esa transformación de la industria. Ese golpe fue el control de capital que se impuso en Argentina en el 2019, que empezó otra vez a haber control de capital, desdoblamiento cambiario. En ese momento solamente operábamos desde Argentina hacia otros países, o sea, solamente una dirección. Cuando se acabó el saldo afuera no pudimos mover dinero, el negocio cayó a cero. Y entonces dijimos, si estamos convencidos que el negocio tiene que ver con gastos familiares en monedas diferentes, entonces estamos metiéndonos en el concepto de share of wallet, o sea, qué proporción de la billetera vamos a poder manejar de un cliente. Y la verdad es que cuando uno entiende la madurez de un cliente, los clientes que son nuevos migrantes te usan mucho, pero los que ya son migrantes que están hace más de 5 años en un país determinado mandan poca frecuencia. Entonces, la retención de clientes antiguos o migrantes antiguos es muy baja. Y la frecuencia de uso también. Porque estos migrantes ya tienen otra billetera, tienen su billetera doméstica, que puede ser la de efectivo o una billetera virtual. Entonces, ¿y quién más le está dando este servicio a estas personas? Y también los bancos, porque casi todos reciben su salario en el banco. Entonces, entendíamos que tenía más sentido que si esta solución tiene que ver con gastos familiares en monedas diferentes, tenía más sentido que sea un servicio embebido en un ecosistema más amplio de servicios financieros y pagos, porque eso le va a dar la posibilidad a un cliente de no tener que sacar dinero del banco para irse a un local de una empresa tradicional a mandar dinero o tener que bajarse una app para tener que onboardearse, que es un proceso doloroso, tener que trasladar dinero desde la cuenta de su banco a la cuenta de la app para poder hacer el cash-in y poder hacer el envío. Entonces, hoy teniéndolo en el mismo ecosistema de confianza y de conocido, y tenía mucho más sentido. Y ese es nuestro play, ser un empoderador o un enabler para entidades financieras o de pagos que quieran embeber este servicio en su propio ecosistema. Cuando dices que un migrante maduro, digamos, cae su retención, cae el porcentaje de su billetera porque empieza a utilizar otros productos bancarios, esto me suena que el negocio de remesas directo al consumidor no es un gran negocio. Pero hay jugadores grandes como un TransferWise, por decir uno. ¿Cómo piensas acerca de eso? Digamos, ¿era este negocio de remesas de cara al consumidor? ¿Es un negocio interesante o qué limitaciones tiene, dado lo que nos has dicho? El negocio, o sea, nosotros entonces entendemos que el hecho de que existan empresas que solamente hacen transferencias de dinero es algo que en un mundo más integrado no deberían existir. Esas empresas deberían empezar a escalar y agregar nuevos servicios y poder ofrecer un set de servicios a los clientes más rico. En un mundo donde la infraestructura de remesas es eficiente, digamos, de buena tecnología, la remesa debería convertirse en una funcionalidad más, en un feature más
y no ser el negocio en sí mismo. Exactamente. Entonces hay dos verticales de evolución. Una es, pasa a ser un feature en un ecosistema existente, como el de un banco o el de una billetera que ya tiene mucho más servicio, tarjetas prepagas, pago de servicios locales, gastos domésticos, además del servicio de envío cross-border, o las empresas que solamente hacen transferencia de dinero tienen que empezar a crear esos otros servicios. Como TransferWise, por ejemplo, ¿no? Y tiene que ver con la evolución de muchas startups innovadoras. Empiezan con un feature, pero después tienen que crear el ecosistema, porque si no, después no van a poder retenerlo. Y de hecho, en el caso específico de TransferWise, ellos solamente operan en el segmento banco a banco. Pero la realidad que los países, el gran porcentaje todavía de las remesas en el lado recibidor se cobran en efectivo porque la bancarización es muy baja. TransferWise va al migrante que migra en avión. Claro, el migrante que viene en el avión se queda con la crema, hizo un servicio espectacular, pero le mejoró la vida a alguien que ya tenía una vida muy buena, una vida, pero el vast majority de la industria, que son personas con bajo nivel de educación formal, cuentapropista, gente de oficio, la verdad que no ha llegado por dos razones. Primero, porque bueno, en el lado recibidor no hay capacidades de entrega de la remesa según el contexto de esa persona recibidora. Y por el lado enviador, el bajarte una app, pasar el proceso de onboarding y cargarle saldo, para una persona profesional o medianamente educada o de nueva generación es fácil, pero para muchas personas, inclusive hoy hay personas 30 y cortos años que lo ven difícil. O sea, pueden hablar por WhatsApp, pueden hablar por Instagram, se comunican, pero cuando decís bajar una app para mandar dinero, aparecen los estímulos del miedo. Y ahí tiene que ver con otro elemento, que mientras muchos jugadores nuevos se obsesionan con el tema de ser más rápido y más baratos, hay un elemento primario que tiene que ver con la confianza. En los servicios financieros, la confianza es el principal atributo. Y después entender cómo usar. Si yo confío en tu servicio, Enzo, pero no sé cómo usarlo, no lo voy a usar igual. Muchas veces nos pasaba que hacíamos una promoción. Referí a un amigo y te ganaste $10 y nos dejaban de usar. Y cuando los llamaba, ¿por qué nos dejaste de usar? Nos decían, y porque esto es una pirámide o esto es un fraude. Porque las comunidades migrantes están muy expuestas a este tipo de elementos porque muchos no pueden denunciar y se aprovechan de esas cosas. Cuando hoy veo los jugadores nuevos obsesionados por rápido y barato y poco foco en construir confianza, terminan después gastando mucho dinero en marketing para promocionar rápido, barato, terminan capturando al que ya sabe, al que ya tenía otro servicio y está optimizando su precio, pero claro, los otros siguen estando excluidos de esos servicios. Que es la crema servicios del mercado que tiene menos que perder también, no suelen ser más clases medias, claro, clases altas. Exactamente. Ahora, me parece curioso que se suele decir que la idea de negocio no es tan importante, pero ustedes, estando dentro de un mismo mercado, ¿no?, cambias de modelo de negocio y, digamos, de algún modo de producto de la aplicación dirigida al usuario final a la infraestructura B2B a otras entidades financieras y su negocio se fue para arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo balanceas ambas perspectivas y qué tan importante es la idea de negocio para ti, en tu experiencia? Sí, el caso de B2B o B2C para mí tiene que ver con la ejecución, ¿no? Con el cómo lograr lo que se quiere hacer. Y la idea la veo más como relacionada al propósito. Entonces, cuando lo entendemos de esa manera, es como un poco más fácil el cambio, ¿no? Nosotros seguimos con el propósito de hacer una solución que le mejore la vida a millones de personas migrantes. Al principio creíamos que podíamos hacerlo nosotros con una aplicación propia y desde ahí construir, pero hoy entendimos que lo mejor, si queríamos maximizar la probabilidad de lograr ese propósito, era apalancarnos en infraestructura o en ecosistemas ya existentes, que ya hayan ganado la confianza de los clientes, que los clientes ya sepan cómo usarlos y dentro de ellos nosotros empoderar esos ecosistemas con este servicio y para que el cliente termine siendo exponencialmente mejor. No cambiamos la idea, no cambiamos el propósito, cambiamos cómo hacerlo. Dicho eso, tienes que eventualmente pivotar. Entonces cambias de ese foco en B2C a B2B, que si bien la tecnología ya la estaban construyendo, la tecnología subyacente, igual me imagino que implica ciertos cambios significativos porque son usuarios diferentes. No, el usuario final es el mismo, pero a quien le estás vendiendo directamente es diferente. Tienes que pasar a un producto enfocado a enterprise, ¿no?, porque tienes grandes bancos como clientes. Es una estrategia de venta diferente. ¿Qué fue lo más difícil de hacer este pivot? ¿Algún aprendizaje sobre cómo llevar un cambio fuerte en la estrategia de la compañía? El propósito de un emprendedor es encontrar un modelo repetible, escalable, modelo de negocio.
Ahora, ¿cuándo es ese momento? ¿Cuándo entras en el momento repetible y escalable? Es algo que no hay una fórmula, pero hay cierta sensibilidad, ¿no? Es decir, ya estamos para escalar. Nosotros íbamos a comunidades pequeñas y éramos fantásticos. En las comunidades pequeñas, con nuestro modelo de adquisición de clientes, éramos súper baratos en la adquisición de clientes, rápidos. Ahora, cuando íbamos a comunidades grandes como la peruana, la boliviana, en Argentina, entrábamos en pequeños sectores, pero nunca disparábamos. Y tenía que ver con este tema de la confianza y todo lo demás. Entonces, siempre mantuvimos el equipo, toda la parte operacional muy lean, o sea, muy flaca, muy optimizada, muy eficientizada, porque no estábamos en el momento de repetir y escalar, porque probábamos y veíamos que no estábamos. Entonces, siempre tratamos de consistentemente las decisiones de costos, no poner el carro delante del caballo, ¿no? Entonces, siempre fuimos disciplinados. El cambio nos encontró con un equipo muy chico, por lo tanto, convencido del sueño. Éramos 12 personas en ese momento. Y de los cuales 4 eran como atención de clientes que podían acomodarse rápidamente a una situación diferente. Pero hasta que no sentís, pero siendo serio, no mintiéndote, estás en esa facilidad de repetir y para escalar, tienes que ser muy chico en todo. Y eso te va a permitir flexibilidad, mucha cercanía y cohesión del equipo. Entonces el cambio cultural es más fácil porque tampoco estás en un equipo grande. No es que teníamos un batallón de personas haciendo marketing directo de consumidor. Entonces trajimos una persona que nos ayudaba a todo lo que es el desarrollo de clientes corporativos. Y sí, el proceso es diferente, la cultura empieza a ser diferente, posturas diferentes, dinámica de reuniones diferentes, comunicación diferente, mucho más estructurada. El área de soporte ya le da soporte al área de soporte de un banco, de una empresa, mucho más profesionales, con procesos claros, políticas, expectativas, canales de comunicación más rígidos. Entonces empieza toda una estructura mucho más corporativa en una startup que está empezando. Entonces tenés que, la misma persona está en diferentes roles, pero los roles hay que mantenerlos, los procesos hay que mantenerlos, y si la misma persona se repite, si hace falta que tenga una computadora diferente y una silla diferente, le ponemos, porque tiene que estar con la mentalidad de que son cosas diferentes, porque si no se confunden y se mezclan. Y si se mezclan, empieza el problema, porque después empieza a crecer todo entrelazado y cuando ya creciste es difícil desarmar esas cosas. Desde el momento cero, claridad en los procesos. Somos muy obsesivos en los procesos nosotros porque sabemos que en definitiva cualquier resultado es consecuencia natural de los procesos y los procesos son los más importantes, ¿no? Y después el equipo y la cultura detrás de esos procesos. Te escuché decir en una entrevista pasada que los bancos tienden en general a preferir desarrollar su tecnología internamente, que seguro es algo que ha estado cambiando en los últimos años también. Pero ¿cuál ha sido tu experiencia vendiendo a grandes bancos y algún aprendizaje que valga la pena compartir? Cuando uno entra al mundo B2C, la dinámica es diferente, es más corporativa, quizás está un poco más predecible el paso a paso, pero siempre hay una persona al otro lado. Y esa persona tiene intereses que le vaya bien en su presupuesto, tiene intereses que le vaya bien en su unidad de negocio, tiene intereses que le vaya bien con su producto. O a veces ya está muy bien y no necesita ese producto, lo necesita para el año que viene. Porque seamos sinceros, yo estuve en las empresas y sé que a veces los objetivos y llego al bono y entonces ¿para qué voy a pasarme si no tengo nada y lo dejo para el año que viene? Y esas prácticas están, por eso hay que hablar con franqueza, están. Y entonces uno tiene que aprender a manejar una dinámica diferente y a veces los bancos, hoy sí, como bien decía, está cambiando, pero todavía existen espacios en los bancos. Esta creencia que porque tengo muchos recursos, tengo toda esta base de clientes, yo lo puedo hacer. Y lo pueden hacer. El tema es que cuando están haciéndolo y viene un problema con su core bancario, nunca caen las prioridades, porque todos van a pasar por un tema de priorización de recursos. Entonces, quiero hacer remesa, pero resulta que las remesas no es un producto core bancario. Si fuera un producto core bancario, todos los bancos serían remesadores. Simple. Entonces, ¿por qué los bancos no son remesadores? Porque el core bancario es intermediar el mercado de dinero para personas individuales, para empresas o combinaciones de ellos, tarjeta y todo este tipo, y ahí pasa el core bancario. Todo lo demás son servicios que enriquecen, retienen, atraen, pero cuando vas a competir por lanzar un nuevo feature en la tarjeta de tal banco en tal país, que ya tiene una base de clientes que la están usando de 5 millones de clientes, es un feature contra un producto nuevo que no lo hacen de cero y que son $150, $200 por persona, que le va a dar con $1, no hay forma que priorice. Entonces, muchos quieren hacerlo solos, pero se chocan con ese y terminan demorando 1 año, 2 años y alargan el tiempo hasta que un momento dicen, bueno, vayamos a buscar el mercado que hay y ahí aparecemos nosotros diciendo, mira, acá hay algo resuelto con nivel bancario por todas estas consideraciones. ¿Algún aprendizaje que valga la pena destacar de lo que has hecho vendiendo a estos bancos?
que ha hecho que tengan éxito vendiendo esas empresas? En la parte de finanzas o la parte de pagos, por lo menos que yo puedo hablar, tiene temas que son aburridos, feos, que son los temas regulatorios. Son los temas de manejo de privacidad de datos. Todos queremos manejar todos los datos de todas las personas para hacernos de esa información, porque hay un capital atrás de esto. Pero la verdad es que hoy está difícil porque hay muchas regulaciones sobre no compartir datos de clientes individuales. Pero por otro lado tenés la regulación de prevención de lavado de activos que te obliga a conocer a tu cliente y vos no lidiás con tu cliente, lidiás con un cliente de tu cliente. Entonces, todo lo que son documentación de los procesos, documentación de controles de prevención de lavado de activos, de cómo uno maneja los datos de las personas que son sus clientes, no son nuestros clientes, todo el tema de certificaciones sobre ciberseguridad, todo el tema de redundancia, porque los bancos valoran mucho el tema del riesgo, o sea, son muy aversos al riesgo el banco, porque tiene una licencia súper pesada, que es la licencia bancaria. Entonces, ellos tienen que poder manejar esto. Entonces, imagínate delegar en una empresa tercera, que es una startup, una actividad regulada, que si les llega a ir mal, pone en riesgo su licencia bancaria y todo su negocio billonario por delegar algo que no es core bancario. Entonces, te cae todo el peso del banco. Yo siempre le digo a mis cofundadores, Nico y Eduardo, que siempre hablamos en equipo, siempre tenemos que estar bañados, peinados y perfumados. O sea, siempre tenemos que estar prolijo con todos los procesos, todas las documentaciones, porque te cae el due diligence, te cae la auditoría, y si no tuviste todo en línea, se te corta el negocio, y es lo peor que te puede pasar, o perdés el negocio, o perdés mucho tiempo, ¿no? Entonces las tres cosas son malas, hay que evitarlo y hay que trabajar anticipadamente. Has construido un negocio bastante eficiente en uso de capital, como cuando uno compara la cantidad de ventas que están generando versus el capital que han levantado, en un sector como fintech que se caracteriza por usualmente ser muy intensivo en el capital, sino con rondas enormes de levantamiento de capital. ¿Cuáles son algunos de los factores que les han permitido construir un negocio tan eficiente a medida que han crecido? Hay dos partes, ¿no?, en todo este proceso. Primero, el negocio de infraestructura es un negocio con economías de escala. Entonces, ahora, ¿qué escala de negocio necesitas llegar para poder hacer visible las economías de escala? Bueno, hoy la tecnología es mucho más accesible de manera modular. Antes, hace varios años, uno tenía que tener, no sé, los data centers on-premise y era toda una infraestructura hardware que tenía que comprar. Entonces la escala que uno tenía que lograr para ser rentable es mucho más alta. Hoy se consume casi por lo que usás. Entonces el tema, pero igual tiene economía de escala. El equipo tiene economía de escala. El equipo tecnológico, el equipo de operaciones de soporte, el equipo de cumplimiento tiene economía de escala. Entonces lo importante es entender, bueno, qué procesos tenemos que armar y cómo tenemos que armar esos procesos para que exista esta economía de escala. Y por ejemplo, nosotros, si bien operamos en múltiples países, tenemos el centro de servicio compartido está en Argentina y de ahí operamos el core de todas las funcionalidades. Tecnología, comercial, cumplimiento, tesorería. Tenemos apoyo local ínfimo. Entonces, armamos todo el back office, toda la parte de back muy eficiente, con procesos claros, porque no es fácil operar un negocio remoto, ¿sí? En Chile, nuestro principal mercado, hasta recibidor, y tenemos una sola persona, que es un cofundador que es chileno, vive en Chile porque es chileno. O sea, podríamos literalmente operar remoto todo Chile. Y esto tiene que ver con todos los procesos que tuvimos que armar, toda la tecnología que le pusimos a nuestro back office. Entonces ahí tiene que ver con el siguiente concepto. O sea, entendiendo que muchos negocios tienen, el fintech de infraestructura principalmente tiene economía de escala, bueno, cómo armar los procesos y los equipos de soporte del negocio transaccional, del negocio core, y esto pasa por debajo del gross profit, pasa por debajo de la utilidad bruta. Entonces, a mí me pasa, y hoy sigo viendo muchos fondos, VCs, que siguen obsesionados por el top line, ¿no? Revenue, GTV, gross profit. Y si no tenés un margen alto, ya me hace ruido. Pero el negocio de economía de escala, lo llaman en los libros el operational leverage, está por debajo del gross profit. Entonces, ver qué pasa con los gastos operativos es fundamental. Nosotros siempre fuimos muy disciplinados con este concepto de armar un Shared Service Center centralizado que pueda operar aún en diferencias horarias, y esto nos permitió hoy operar múltiples países con un solo centro de servicios centralizado. El 90% de nuestros costos operativos están en Argentina, que además aprovechamos la relación altísima que tiene Argentina de tipo de nivel de profesionales con el costo, pero mucha sinergia y mucha eficiencia porque tenemos un equipo muy consolidado, ¿no? Entonces, mencionaste esta idea del operational leverage que me encanta y creo que se habla mucho en libros de
de finanzas y sobre todo en negocios más rígidos financieramente, digamos como la industria de private equity, que es mucho más estricta con las finanzas, a diferencia de la industria venture capital, que es un poco, solemos ser un poquito más laxos en la evaluación financiera de los negocios. ¿Hay alguna métrica que tú utilices para medir tu operational leverage, como le dices, para hacer, oye, mi overhead, mi equipo, mis procesos, mi gasto operativo es eficiente o no? Sí, hay diferentes formas, hay diferentes métricas de cantidad. Por ejemplo, cuántos empleados estás teniendo por cantidad de clientes, cuántos empleados por cantidad de transacciones. Por ejemplo, tenemos el área de soporte. El área de soporte da soporte por las transacciones que no tienen el final feliz. Las transacciones que pasaron el final feliz está perfecto, pero las que tienen algún tipo de problema van a caer en el área de soporte nuestro. Entonces, cantidad de las transacciones por empleados o transacciones rechazadas por empleados son métricas que te van dando. Pero la que nunca va a fallar es la velocidad a la cual crece tu gastos operativos. Si logras que consistentemente la velocidad a la que crecen los costos operativos, los gastos debajo del gross profit, crezcan más lentos que el gross profit, en algún momento se chocan y te ganas dinero. Entonces, hay métricas del día a día, de cantidades, ratios. Para combinar números tenemos todo el Excel. No importa que el gross profit sea del 10%. En algún momento va a superarla, ¿se entiende? Es un tema de velocidad y de física, pero esto pasa en los negocios y por eso también me siento mucho más identificado a veces con el lenguaje y el análisis de un private equity que con un venture capital, porque están y van y me preguntan por el feature de tal tecnología. Muy poco me preguntan del tema de capital de trabajo. Resulta que más pago cross-border. El negocio de pagos cross-border es más del 50% de negocio de tesorería. En el front es un negocio transaccional, pero en el back es un negocio de tesorería. Manejas divisas, manejas fondos en diferentes monedas, manejas liquidez, manejas lag de transferencia, volatilidad, riesgo de cambio. Entonces, muy pocos me preguntan, están obsesionados por los features, gross profit y los costos directos, y pocos van abajo. Y solamente a pocos fondos, y son los que más me gustan y con los que trato después de que también les guste remitir, son los que cuando me empiezan a preguntar de capital de trabajo, de riesgo de volatilidad, de costos operacionales, de cómo manejamos la infraestructura y el crecimiento, son los que más me gustan. ¿Por qué? Porque entienden que el negocio empieza con un cliente que te paga por el servicio, pero termina con una utilidad neta positiva. No termina en el gross profit. Y a veces pienso que sí, en ese sentido, muchos fondos de venture capital quizás hacen hasta daño a algunos emprendedores porque los sesgan a que si logras mejor margen, ese mejor margen te va a subsidiar ineficiencias operacionales. Pero el problema es que, claro, te subsidia ineficiencias operacionales. Y el problema, cuando después pasaste a lograr ese top line que quería el VC y pasás a manejar $1.000 millones por mes, deshacer todos los gastos operacionales óptimos cuesta un montón. Y lo peor, que el principal driver de los costos operacionales es la gente y la cultura. Entonces, hiciste una cultura permisiva, que no fue disciplinada en tomar decisiones, y te chocaste cuando ya sos un negocio que opera $1.000 millones. Estás en una situación de riesgo. Y es por eso hoy estamos viendo empresas que ahora les toca empezar a optimizar debajo del gross profit y están desarmando cultura. Por eso somos obsesionados en los procesos. El resultado, crecimiento, cuánto dinero, todo eso es lindo, pero es consecuencia de los procesos que se armaron, diseñaron y se implementaron, pero ese diseño, armado e implementación, lo hacen las personas. Y las personas, todas son desconocidas entre sí. El único común denominador de todas las personas desconocidas en Remity, porque somos desconocidos, todos entramos y no nos conocíamos, es la cultura. Es el único factor común. Entonces, si uno crea una cultura donde veamos gross profit, porque mientras tanto hagamos todo lo que sea para llegar a gross profit o crecer el top line, creaste una disciplina de gestión de gastos subsidiando muchas ineficiencias para crecer. Y el tema cuando vas a crecer, en el tema fintech, estás quemando mucho capital para ganar confianza, para poder ganarle a un incumbente que ya tiene la confianza ganada, y encima en la parte operacional no estás siendo disciplinado. Estás chocando con el peor de los mundos, quemando capital para atraer la confianza y atraer clientes, y en el bajo de la operación te están gastando mucho dinero y estás creando una infraestructura ineficiente o deficitaria, ¿no? Entonces, la escala que necesitas para lograr ser rentable es 3 veces más, que te empuja más capital, a más crecimiento y entras en un mundo tortuoso. No hace falta. Quizás nuestra velocidad fue menos ideal
Pero volviendo a este concepto de odio perder, amo ganar, creo que todo es consistente y en la vida a veces la consistencia tiene mejor payoff que la no consistencia, ¿no? Sergio, la palabra que más has mencionado en esta entrevista es procesos, así que caería en un error si no te pregunto acerca de procesos. ¿Tienes algún tip práctico acerca de cómo diseñar procesos de una manera, digamos, eficiente y que tampoco se conviertan luego en barreras a la innovación? Para mí, un gran secreto de buenos diseños de procesos es estar cerca de lo que está pasando, de la operación. Entonces, por ejemplo, nosotros al equipo de tecnología, cuando éramos más chicos, y ahora igual también lo hacemos, lo exponíamos a hablar con clientes. Porque el proceso es para algo, es para generar un resultado. Ese resultado tiene que ser o la solución de un problema o tiene que generar un impacto. Entonces, es necesario constantemente chocarte con el problema para hacer lo que se llama ingeniería reversa. Estar en el día a día, chocarte con el resultado, que sería, tengo este resultado, pero no me gusta cómo lo estoy haciendo. Entonces empieza el proceso de ingeniería reversa. Bueno, ¿qué pasos no tengo que hacer? ¿O qué pasos estoy haciendo además? ¿O qué paso lo podría capitalizar de una actividad que está haciendo mi compañero? Entonces, el poder hacer la visualización de la mecánica de cada actividad es lo primero. Obviamente es un ejercicio que suena como muy burocrático, no es que lo estamos escribiendo, y por eso ahí nuevamente son las personas. Un condimento que buscamos en las personas es que le gusten resolver problemas. No buscamos al mejor técnico que sepa el mejor lenguaje de programación o que sepa muchos lenguajes de programación. Una pregunta que hacemos es, contame los problemas que resolviste. ¿Qué te gustaba, no sé, cuando eras chico? Contame, no sé, cuántos juguetes desarmaste, cuántos, no sé, rompecabezas hiciste, cuál fue tu principal hack, o sea, cuál fue tu mayor trampa que hiciste, ¿no? Una persona que constantemente está buscando el shortcut, ¿no? La diagonal, la eficiencia, le gusta hacer cosas, hacerlo diferente. Mira, esto lo voy a hacer yo diferente, yo lo puedo hacer, pero se mete, esa persona es más allá de su coeficiente intelectual o de su formación técnica, eso se lo vamos a dar. Pero nos gusta personas que se metan y que quieran entender cómo es la mecánica, cómo lo puedo desarmar y volver a armar nuevo. Esas personas son las que nos ayudan a hacer este proceso después mucho más eficiente y constantemente. Y no tenemos que andar trayendo un área de innovación para que haga algo mejor. Está como embebido. Yo soy muy fanático de aprovecharle la inercia que ya tienen los equipos. Lo importante es que la persona que está operando esa inercia no le guste gestionar la inercia. Quiere hacer algo diferente. Porque esa persona que odia gestionar la inercia te lo va a mejorar. Porque va a decir, yo no estoy para hacer todos los días apretar esta misma tecla. Si ya sé que la puedo hacer algo que se apriete sola. O si lo puedo eliminar. Yo siempre digo, la mejor solución a cualquier problema es eliminar el problema. Muchas veces un ingeniero, yo lo desafío mucho a los ingenieros que tenemos, están iterando con solución. Yo digo, ¿y cómo puedes eliminar el problema? Te quedan mirando, ¿no? Porque a veces estás buscando iterar y mejorar una solución a un problema que quizás lo mejor es eliminar el problema. Por ejemplo, el tema de reconciliación de las cuentas de nuestros clientes con la tesorería. Si yo todo el día estoy operando la tesorería, ¿por qué no puedo andar sabiendo cuánto es el saldo que le queda a mi cliente? ¿Por qué lo tiene que hacer dos departamentos o dos áreas diferentes? ¿Entiendes? O sea, es como que empezás a eliminar problemas que se tienden a dispersar porque la gente piensa muchas veces como viene formada de otra empresa, ¿no? Que son funciones separadas. Exactamente. Sergio, esta charla ha estado increíble. Llegamos al segmento final. Tengo un par de preguntas rápidas para ti, así que me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Cuál es el consejo más contrario o poco común que tienes para los emprendedores que te están escuchando? El poco común, yo veo que hay mucha información sobre cómo mejorar su empresa, cómo hacer empresa, cómo ser más creativo, cómo aprovechar las tecnologías nuevas, cómo lograr una cultura, o sea, hay mucha información sobre cómo construir algo y hay pocos consejos sobre el fundador. Y esto tiene que ver con algo que yo siempre también lo tengo muy presente. Yo soy fanático también de los fundamentos micro de la macro, ¿no? Los fundamentos microeconómicos de una gran macroeconomía. Bueno, pasa lo mismo en una empresa. Cuando uno ve cuál es el fundamento de una gran empresa, es el fundador. Entonces yo como fundador, y cada uno como fundador, se tiene que cuidar mucho. Y eso no hay mucha... Yo no escucho que sea tan común diciéndote, ¿cuánto te estás cuidando vos? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Estás comiendo bien? ¿Cuántas veces escuchamos historias de emprendedores que no comieron durante un día, 2 días, durmieron mal, no tienen tiempo para hacer ejercicio? Eso no es sostenible. Trabajar todos los días, 15 horas, y no hacer deporte, no comer bien, no tener espacio de distracción, es nocivo. Se lo presiona mucho
porque tiene que tener un rendimiento de valor que cierra a todos los que participamos, incluyendo a los fondos de inversión. Entonces, el consejo poco común, quizás que yo escucho poco, es cuídense primero ustedes, o sea, cuidémonos primero nosotros los fundadores, somos fundamentos micro de la macro. ¿Qué preguntas nunca te hacen que crees que deberían hacerte más seguido? Yo lo mencioné bastante acá, el tema de los procesos, ¿no? Siempre la gente pregunta mucho de qué más, qué otras cosas, pero pregunta cómo y cómo. O sea, es fácil idear problemas, es fácil idear soluciones a problemas, es fácil diagnosticar problemas, es fácil encontrar alternativas de soluciones para un problema, pero el cómo es lo más importante, ¿no? Para mí. Entonces, muchos me preguntan, ¿y qué estás haciendo? ¿Y para qué estás haciendo? ¿Y qué más? ¿Y cómo? Y poco preguntan cómo. Y esto que hablábamos recién, ¿no? En el caso de Remity, todo lo que pasa debajo del cómo tiene que ver más con lo de abajo, no con lo de growth. Es eso, en la pregunta de cómo lo estás haciendo y estar abierto a que existe algo más allá debajo de la utilidad bruta. Sergio, eso ha sido todo por hoy. La charla ha estado increíble. Nos hemos llevado, creo, de cosas súper tácticas y, como se dice, y específicas acerca de cómo manejas tu negocio. Y creo que ha sido una gran conversación. Gracias por eso. Enzo, muchas gracias. Feliz de haber sido parte de este gran ecosistema que estás desarrollando y de impactar a través de esta participación, ojalá positivamente en muchos emprendedores, en inspirar a estos que están animándose o no se animan a saltar, que se animen, pero hagan el trabajo metódico, hagan el trabajo difícil, no hay shortcut, no hay diagonal, hagan el trabajo, pero si se hace el trabajo metódico y disciplinadamente, hay una gran oportunidad de ser emprendedor, que es lindo, pero además Latinoamérica, que es nuestro corazón, necesita más emprendedores, hay mucho por hacer, hay muchos problemas por resolver y realmente hace falta que más empresas, más personas con experiencia quizás en empresas, ahora capitalicen todo ese conocimiento y creo que sos parte fundamental de generar esa semilla. Así que gracias, Enzo, por darme este espacio y de darle espacio también a Remity y ser parte de tu proyecto. Feliz por eso. Gracias por eso. Nos vemos. Bye. Gracias. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Bueno, nosotros... mi papá, yo nací en Argentina, en la Patagonia Argentina, en Neuquén, y mi papá es boliviano, mi mamá también. Ellos migraron de muy chicos a Argentina, a Buenos Aires, y ellos decidieron ir a la Patagonia, primero a Bariloche, donde nació uno de mis hermanos, en Buenos Aires otra de mis hermanas, y en Neuquén nacimos dos. Y vivíamos en un pueblo muy chiquito, un pueblo que solamente tenía sentido porque se estaba haciendo una represa hidroeléctrica, y como mi papá era albañil, trabajaba en la represa, pero quedaba a 80 kilómetros de la capital de esa provincia, y la verdad que tenía que, una vez por mes, 2 veces por mes, irse hasta Neuquén, 80 kilómetros, para poder hacer ese envío de ayuda de dinero a mi abuela, a mis tíos que estaban en Bolivia, porque la realidad es que un migrante no ayuda a un familiar, ayuda a muchos familiares, siempre está ayudando al tío, al primo, al cuñado, al amigo, al padrino. Entonces, mi papá hacía ese viaje de 80 kilómetros, tenía que juntar varios trámites para que tenga sentido el viaje, porque era un viaje de 1 hora y media, ir y volver. Para mí era una aventura acompañarlo, pero porque iba a la capital. En ese momento la capital de Neuquén para mí era como New York. Entonces, era fascinante, pero bueno, la verdad que hoy en retrospectiva, y era un esfuerzo enorme, y la realidad es que hoy sigue pasando que la gran mayoría de las personas que hacen envío de ayuda familiar pasan por ese mismo proceso, y eso es lo motivador para generar un cambio, pero tiene que ver con eso, es el haber vivido ese sacrificio, esa necesidad de juntar varios trámites para que tenga sentido el viaje, porque era no el costo del envío, era el proceso anterior y posterior al envío de dinero, era mucho más caro que el envío de dinero, ¿no? Entonces, esos son costos que a veces uno no computa, uno se obsesiona o se busca el costo transaccional, pero el costo colateral o el costo satelital es muchas veces mucho más caro que ese costo.